Bien, entonces vamos a dar comienzo, ¿cierto? Esta semana eh, revisando estas actividades para profundizar este concepto de homotecia y enfocado en la utilización de vectores y plano cartesiano, ya que así nosotros podemos dar cálculo a cosas un poquito más avanzadas, ¿ya? Entonces vamos a partir, ¿ya? Bueno, para que aquellos que estén trabajando, ¿cierto? Con su cuadernillo, vamos a estar en la página 85, ¿ya? Para que puedan estar ahí atentos y completando la actividad. Recuerden que esta actividad no se envía, solamente es para que vayamos, bueno, ustedes tomando apuntes y que después esto mismo les sirva para estudiar. Bien, entonces, vamos con la número 3. Dice, tenemos que ubicar en este gráfico, ¿cierto? Las coordenadas de los triángulos homotéticos que se obtienen al aplicar una homotecia con centro D. O sea, acá vamos a tener, ¿cierto?, nuestro centro. Y una razón de homotecia acá al triángulo ABC, cuyos vértices son 0,2, 2,1, 1,4 y aquí nos van a dar los datos para poder revisar esta homotecia. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Primero vamos a dibujar, ¿cierto?, nuestro triángulo. En este caso va a ser nuestro triángulo donde el A es 0,2, 0,2 va a ser A, 2,1 va a ser B y 1,4 va a ser C. Entonces, acá tenemos el triángulo A, B y C. Bien, y vamos a dibujarlo. Ya, tenemos el otro segmento y finalmente vamos acá. Ahí sí. Por último, este segmento. Ya. Entonces acá tenemos nuestro triángulo ABC, que es con el cual nosotros vamos a estar trabajando, ojo, con estos dos ejercicios. Ya acá tenemos dos ejercicios independientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero, vamos a desarrollar este ejercicio en azul, ya, la letra A, y tenemos que, vamos a tener un centro en el 4,4, o sea, me voy al 4,4, acá va a estar nuestro centro, el centro D, ya, así aquí no hay problema en eso. Y tenemos un K igual a menos 2. ¿Qué significa K igual a menos 2? Que va a estar al otro lado, ¿cierto?, de nuestro centro. O sea, va a estar por acá. Ya, por acá va a estar nuestro triángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, obviamente, va a ser construir rectas que me permitan a mí poder encontrar, ¿cierto?, estos puntos homotéticos. ¿Ya? Recuerden, ¿cierto?, que estas rectas nosotros las podemos, de hecho las vamos a dibujar con un color clarito para que podamos después ubicar los puntos y se noten. Vamos a dejar acá, a ver, sí, vamos a dibujar acá, hacia arriba, no importa que me pase, total después puedo borrar. Y vamos a unir los últimos acá, por aquí, y vamos a unir esos segmentos hacia arriba. Bien, entonces, ya. Lo primero, recuerden que para realizar una homotecia tenemos que unir, ¿cierto?, nuestros vértices con nuestro centro y ahora tenemos que aplicar, ¿cierto?, nuestra razón de homotecia.
Ahora, ¿qué dice nuestra razón? Nuestra razón dice menos 2. ¿Qué significa? Bueno, primero que todo, de que va a ser el doble, ¿ya? El doble de distancia que hay entre cada letra y el centro, ¿ya? Pero al ser negativo, esta distancia va a estar al otro lado del centro, por así llamarlo. Por lo tanto, ¿qué significa? Significa que si de entre el C y el D yo tengo una distancia de 3, ¿cierto? ¿Cuántas distancias voy a contar al otro lado del centro? 6, ¿cierto? Entonces yo voy a contar acá, dijimos que lo íbamos a hacer en azul, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces en este puntito de acá voy a tener mi triángulo C', o sea, mi punto C', que es el homotético al punto C. Entonces ya tenemos el primero. Bueno, cuando es horizontal, ¿cierto? Y puedo contar, no hay problema porque cuento 3, 3 por 2, 6, listo, ¿ya? Pero acá, si se fijan, del B al D, como que la diagonal no se puede contar así como trocito más largo, más cortito, más largo, como que no se puede, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer acá es ver cuánto me demoro para llegar del B al D. O sea, por ejemplo, para el B al D puedo tener 2 a la derecha, 4, o sea, 3 hacia arriba, ¿cierto? 2 cuadritos a la derecha, 3 hacia arriba. Ahora, si yo quiero hacer el doble de esa distancia, ¿cómo debería quedar esa traslación de 2 a la derecha, 3 hacia arriba? Sí, ¿cierto? Entonces, como yo tengo que doblar lo que yo me traslado, en vez de trasladarme 2 a la derecha, ahora me voy a trasladar 4 a la derecha, ¿cierto? Y en vez de trasladarme 3 hacia arriba, me voy a trasladar 6, ¿cierto? Porque es el doble. Entonces yo cuento 4 a la derecha, 1, 2, 3, 4 y 6 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y llegué exactamente al, justo al borde de arriba. Entonces, en vez del B, voy a tener mi B'. B'. Y para el A, voy a hacer exactamente lo mismo. O sea, voy a contar cuánto hay del A hasta el D y voy a aplicar, ¿cierto? El doble. Entonces, tengo del A al D. Tengo 1, 2, 3, 4 a la derecha y 2 hacia arriba. Entonces acá el A me va a quedar 8 a la derecha y 4 hacia arriba. Entonces, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Acá me va a quedar el A'. A'. Bien. Entonces, luego de que yo ya tengo listo, ¿cierto? Mi triángulo, voy a unir, ¿cierto? Nuestros vértices. Y me va a quedar, ¿cierto? Mi triángulo homotético A', B' y C'. Vamos a dejar por ahí. Sí. Vamos a dejar eso acá. Ese de acá. Y vamos a dejar. Ya me chueco ahí el B. Ahí sí. Bien, entonces acá, como pueden observar, tengo mi triángulo A', B', C', homotético, ¿cierto? A mi triángulo ABC, con una razón de menos 2 con respecto al punto 4,4. Bien, entonces aquí ya tenemos realizada, ¿cierto? Nuestra primera actividad, que era nuestra letra A. Bueno, ahora, dudas, consultas mientras preparamos
para hacer la otra letra. Duda consulta respecto a lo que acabas de ver. Profe, todavía no comprendo. Pero, ¿qué parte no se comprende? A ver. Es que, o sea, ahí vi el -2, ¿cómo fue? Me confundí, más que nada. Con respecto a la razón, Sí. ya, a ver, la razón me va a indicar hacia dónde voy a contar, o cuánto voy a contar, o por cuánto voy a multiplicar, ¿ya? La razón me dice a mí si el triángulo se va a agrandar, se va a achicar, va a quedar al otro lado del centro, va a quedar en el mismo lado del centro, ¿ya? Y en relación a eso, por ejemplo, ese -2, ¿cierto? Me va a indicar de que al ser negativo va a quedar al otro lado, ¿cierto? Va a quedar invertido, ¿ya? Va a quedar al otro lado, ¿cierto? De mi centro, respecto a esta figura en rojo. Y el 2 me va a indicar de que va a ser el doble de grande. O sea, si el ABC tiene, no sé, un perímetro de 10, la prima B prima C prima va a tener un perímetro de 20, ¿cierto? Porque va a ser el doble, ¿ya? Entonces, va a agrandar, ¿cierto? Nuestro triángulo el doble, pero obviamente al otro sentido de mi centro de homotesia, ¿ya? Ahora, si esto hubiese sido positivo, el 2, este triangulito azul hubiese estado acá abajo, ¿ya? Hubiese tenido mi triangulito por acá, si hubiese sido un 2 positivo. Pero al ser 2 negativo, tiene que estar al otro lado de mi centro de homotesia, ¿ya? Y formaría como este famoso relojito de arena, ¿ya? Esa forma, ¿cierto? Inversa, de esa homotesia inversa se va a dar siempre cuando mi K sea negativo, ¿ya? Cada vez que tengo un K negativo, me voy a enfrentar a una figura que está al otro extremo de nuestro centro de homotesia, ¿ya? Y cuando el K es positivo, vamos a ver que se va a encontrar en la misma posición. Ahora, veamos un segundo ejemplo, pero ahora con un K positivo. Y acá sí vamos a ver cómo se comporta esta relación, ¿cierto? Dependiendo obviamente de nuestro mundo central, ¿ya? Ahora, vamos ahí. Nos dice que nuestro centro de homotesia tiene que ser el punto 1,3. ¿Ya? Ese punto 1,3 va a estar acá. Si se fijan, ese punto 1,3 está dentro del mismo triángulo. ¿Ya? Y lo primero que vamos a hacer, como yo les decía, era unir. ¿Ya? Entonces, vamos a unir. Uh, vamos a unir. Ya, ahí sí. Vamos a unir el B con nuestro centro. Vamos a unir el C con nuestro centro. Vamos a más lejos para que se vea bien. El C con nuestro centro. Y vamos a unir no, pero yo aquí a ver. El B con el centro se une, pero se une hacia acá porque es positivo. A ver si acá. ¿Dónde está? Ahí. Ahí está. Y nos falta unir el punto con nuestro A. Esto tiene que ser 45 grados aprox. Ahí. Ya, y vamos a unir el punto central con el. Ya. A ver.
Bueno, tenemos hartas rayitas porque tenemos las dos homotecias, ¿ya? Pero vamos a tratar de, como estamos trabajando con negro, vamos a dejar, ¿cierto?, la otra homotecia por acá. Bien, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que tenemos que generar una homotecia mediante con respecto a este centro 1.3 y el K vale 2, ¿ya? Analicemos el K. El K nos dice que es positivo, por lo tanto, yo tengo que dejar la homotecia básicamente en el mismo lado que el centro, no me puedo ir al extremo, al otro extremo. Y esto tiene que ser el doble, ¿ya? Entonces vamos a tener que doblar la distancia, pero manteniendo la misma dirección, ¿ya? No va a cambiar, o sea, mantiene el mismo sentido, no va a cambiar el sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Por ejemplo, del centro, de hecho ahora vamos a colocarle centro, de este centro D a la tenemos un espacio hacia la izquierda y un espacio hacia abajo. Por lo tanto, ¿cuánto debería ser el doble de esta expresión? ¿Sí? Entonces, el doble vendría siendo 2 a la izquierda y 2 hacia abajo, ¿cierto? Recuerden que tenemos que mantener la misma dirección. Entonces, como es un 2 positivo, nosotros tenemos que hacer lo mismo sin cambiar en este caso lo contrario. Entonces, vamos a decir 2 a la izquierda, 2 hacia abajo y vamos a determinar mi nuevo punto homotético A', ¿ya? Entonces, si el A estaba acá, el A' está aquí abajito. Hago lo mismo con el B. Del D hasta el B tengo 1 a la derecha, 2 hacia abajo. Entonces, si yo quiero sacar el doble, voy a tener ahora 2 a la derecha y 4 hacia abajo, ¿sí? Entonces acá yo voy a tener nuestro B' justamente ahí, B'. Y el C' es 1 hacia arriba. Por lo tanto, ¿cuánto sería el doble? 2 hacia arriba, ¿sí? Nada más que eso. Entonces, vamos a colocar acá nuestro C'. C'. Y ahí yo voy a formar nuestro triángulo homotético, ¿ya? Y lo voy a unir, ¿cierto?, con mi regla. Y voy a decir que tengo que unir el A' con el C', sería mi primer segmento. Luego el C' con el B. Acá tenemos nuestro segundo segmento. Y finalmente el A' con el B'. Ahora, ¿qué características tiene esta figura con respecto a la figura original que está en rojo? Es más grande, ¿ya? De hecho es el doble de grande, ¿ya? Si un segmento mide 2 y el otro mide 4, ¿ya? A eso me refiero. En su segmento es más grande. Fíjense bien, están en la misma posición o en el mismo sentido, ¿cierto? Sus letras. Por ejemplo, el A está al mismo lado con el A', el B está en el mismo sentido del B', y el C está en el mismo sentido con el C', ¿ya? No así la figura que yo hice en azul, en donde el B que estaba abajo quedó arriba, el C que estaba arriba quedó abajo, ¿se fijan? Entonces veo, ¿cierto?, que para la letra A, esta razón de homotecia -2 provocó que mi triangulito, ¿cierto?, se invirtiera. ¿Por qué? Porque quedó negativo y porque quedó al otro lado de mi centro D. En cambio, en la letra B, ¿ya? Lo que pasó fue que mi figura también se agrandó al doble, ¿cierto? También hay un K igual a 2, pero como es positivo, esta figura aumentó su tamaño y se mantuvo en el mismo sentido, ¿ya? Si esto hubiese sido negativo, hubiera quedado un triángulo invertido, ¿ya? Y ahí sí hubiera quedado de una razón distinta, ¿bien? Pero en ese caso, daría cierto
De hecho, vamos a borrar acá esto porque como que molesta un poquito. Lo vamos a dejar. A ver si podemos. No sé si me permita borrar espacios tan chiquitos. Vamos a ver. Ah, vamos a borrar acá. Porque la verdad es que este nos molesta. Ahí sí. Ya, al momento de analizar nuestra figura. Ya, ahí sí. Entonces, si se fijan, ¿cierto? Ahí tenemos nuestras dos figuras. ¿Ya? Una inversa, ¿cierto? Que es la azul, que vemos claramente que está invertida. Y en la 2, en la B, vemos que hay una homotecia directa. Y se ve que esto se va agrandando cada vez más. Ya, si hubiese sido un K igual a 4, 5, 6, cada vez hubiese sido el triángulo más grande, pero en el mismo sentido, ¿cierto? Ahora, si ustedes lo ven de otra forma, acá se ve como una especie de, a ver, como vista, una pirámide vista desde abajo, ¿cierto? Donde vemos que se va agrandando cada vez más, ¿cierto? Y no pierde sentido, está en el mismo lado, ¿ya? No como acá, que la orientación quedó al otro lado y quedó como un reloj de arena, ¿cierto? Quedó como, cambia, ¿cierto? Su foco, ¿ya? Entonces, eso es como lo que se relaciona a eso. Y ahora, este trabajo es importante que ustedes lo sepan hacer, ¿ya? Si bien es cierto, estamos trabajando vectorialmente, pero lo he estado haciendo también contando los cuadritos, ¿ya? Contando las traslaciones, ¿ya? Y de esa manera también uno puede estar trabajando en relación a esta moteción, ¿ya? Ahora, pasemos al número 4. Dice, determina la figura motética, el centro, ojo, el centro y la razón aplicada sobre el pentágono ABCDE si se conoce la ubicación de los puntos A' y D'. O sea, fíjense bien, yo conozco solamente dos puntos homotéticos de los cinco y debo averiguar cuál es el origen o el centro y aplicar la razón. Bien, ahora, no nos dicen que tengo que encontrar todos los puntos de la homotecia, sino que solamente encontrar centro y razón. Bien, ahora, ¿cómo lo voy a hacer acá para poder encontrar esa información? ¿Qué creen ustedes que debería ser primero? Sí, pero ¿cómo encuentro el centro? ¿Qué creen ustedes que debería ser? Como paso uno. Sí, Lisette. Acá abajito se nota, cuando está en rojo. Dígame. ¿El qué? ¿No? Ah, es que es por un tema de... Es por un tema de... Pero los chicos no están hablando. Así que no, pero es por un tema de configuración de cada computador. Uno tiene que decir que se quiere escuchar de acá. ¿Ya? Bien. Bien, paso uno. ¿Qué hago? A ver, vayan diciendo ustedes. ¿Qué debería hacer? Eh, eh, Se le escuchaba muy entrecortado. Pero vamos, opinen. o sea, la figura quedaría al otro lado. Debería juntar el A con la prima, ¿no? ¿Ya? O sea, usted dice que deberíamos primero unir con una línea los puntos motéticos, ¿cierto? Sí. Ya, hagámoslo. Sí, yo también creo eso. Por ejemplo, la A con la A' y la D con la D'. Ya, ok. Y ver Vamos. en dónde ambas chocan. Bueno, vamos entonces allá. Entonces voy a tomar mi regla y voy a unir el A con el A'. Vamos a ver cómo queda esto. El A hasta el A'. Y vamos a unir el D con el D'.
y vamos a hacer por acá. Ahí sí. Y el D los unimos con el D'. Bien, entonces ya con esto podemos observar, ¿cierto? Que obviamente donde debería estar el E también va a pasar por ese punto. Donde debería estar el B, obviamente también va a pasar por ese punto. Y el C también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro centro de homotesia, ¿ya? Porque acá ya estamos seguros de que estos son puntos homotéticos, nuestro centro de homotesia va a ser único, ¿ya? Por lo tanto, si ya encuentro, gracias a dos puntos, el centro, corresponde, ¿cierto? Que este puntito de aquí, ¿cierto? Lo vamos a marcar, este puntito de acá, que tiene coordenadas 0,2, va a ser nuestro centro de homotesia, ¿ya? Llamémosle, ya, F, porque no tenemos más, no vamos a poner punto D porque no corresponde, a no ser que acá, centro O, ya, vamos a colocarle centro O mejor, para que, no le quise poner O porque abajo hay un 0, pero ya, centro, ya, entonces ese centro O va a ser, entonces, mi punto 0,2, ya, ahí va a estar mi centro, ¿cierto? 0,2. Ahora nos pide que nosotros calculemos el K, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros calculamos el K? Ahí se puede ir contando desde la A hasta el punto de homotesia, porque ahí de la A son 3 hacia la derecha y 2 hacia abajo. Y viendo, aplicando lo mismo, o sea, viendo la distancia del O a la A, uno puede ver que es 6 a la derecha y 4 hacia abajo, o sea que es el doble. Y está invertido, porque la A está abajo, entonces es negativo. Ya, entonces ¿cuánto sería? Menos Menos 2. 2. Ya, súper bien. Súper bien. Ya, ahora, si no lo ven y lo desean calcular, ya, para llegar a ese menos 2, ustedes pueden, bueno, hacer básicamente lo que hizo su compañero. O sea, contar. Recuerden que siempre el K se calcula con la distancia de la imagen dividida a la original. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que dividir, por ejemplo, 2 a la derecha y 2 hacia arriba, básicamente estaremos dividiendo 2 a la derecha, 2 hacia arriba, y lo tienen que dividir con 1 a la izquierda, 1 hacia abajo. Recuerden que a la izquierda es negativo y hacia abajo también es negativo. ¿Sí? Entonces, acá nosotros tenemos que estar como dividiendo 2 partido en 1, que sería menos 2, y 2 partido menos 1, que sería menos 2. Por lo tanto, ¿cierto? Significa que en ambos sentidos nuestra razón K, ¿cierto? Va a ser el doble, ¿cierto? Tanto con respecto al eje X y con respecto al eje Y, ¿cierto? Va a ser el doble, pero al lado contrario, ¿ya? Porque si se fijan, acá me fui a la derecha y acá me fui a la izquierda, ¿ya? Entonces, vemos que tenemos esa distancia. Ya, eso lo puedo ver cuando yo, por ejemplo, no tengo algún valor fijo. Ya, ahora, si alguien quiere, me dice, profe, pero yo puedo tomar, por ejemplo, una diagonal, dos diagonales, dividida una diagonal y decir que K es igual a 2 partido en 1. Sí, y como están a distintos extremos, me va a dar menos 2 igual. Ya, también se puede. Pero yo no puedo tomar diagonales acá, por ejemplo, de la A hasta la prima, porque resulta que esa diagonal o ese pedacito no es igual que el de acá. Entonces ahí yo tal vez me voy a equivocar, tal vez voy a hacer algo que quizás no me vaya a dar exacto. ¿Ya? Entonces, pero hay varias formas de poder calcular acá. Ahora, igual uno dándose cuenta de que si la distancia es el doble que la otra, ahí podemos calcular si es 2 positivo, 2 negativo, dependiendo también de dónde esté la imagen. ¿Ya? Entonces acá en este caso no hay, ¿cierto? Es solamente mera observación. ¿Ya? Bien, ¿dudas, consultas de esto? Solo había que contar ahí nomás, ¿cierto? Con los cuadritos. Sí, porque recuerden que a ver, la tarea era determinar el centro y la razón,
nada más. No había que crear el punto B, el punto C, el punto E que sea homotético. ¿Ya? Solamente teníamos que crear o determinar el O y determinar el K. ¿Ya? En ningún caso tenemos que hacer nuestro pentágono homotético. ¿Bien? Ya, a ver, voy a checar un poquito más y voy a dejar un poquito más abajo. Dice, número 5. Construye utilizando regla y compás sin medir cada vector. ¿Ya? Se ha representado el vector EF, construye un vector 3EF, o sea que sea el triple del largo. Y se ha representado el vector GH y construye un vector menos GH. ¿Ya? Ahora, bueno, el trabajo con compás, ¿cierto? Básicamente es como tomar la medida y copiarla sobre una línea recta. ¿Ya? En este caso, bueno, no tenemos una herramienta de compás acá en la pizarra, ¿ya? Eh, pero podemos emularla, ¿cierto? Sobre, miren, no tenemos, ahí más o menos estaría, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es trazar una línea que sea paralela, ¿cierto? A nuestro vector, para nosotros ver si podemos generar un vector 3EF y en este mismo sentido vamos también a trabajar con el B y eh, ya, y más o menos tenemos un vector similar. Ya, entonces, distancia cualquiera. Lo que tenemos que hacer acá es tomar esta medida y poder ubicar 3 veces ese vector. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar alguna referencia que me permita poder calcular 3 veces ese vector. Eh, por lo visto veo que me va a faltar línea aquí, porque calcular el triple, de hecho, eso estaba en 30. Vamos a copiar un poquito más abajo. Ya, ahí sí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Primero voy a tomar una referencia. eh, bueno, no tengo un compás ya como para mostrar acá, pero yo puedo, por ejemplo, tomar un objeto ya que me permita a mí determinar la extensión de este vector, ¿ya? Por ejemplo, a ver, puede ser un trocito de papel, puede ser un trocito de cartón, puede ser el pedacito del lápiz y me permite a mí poder calcular, ¿cierto? La distancia y esa distancia yo la voy a comenzar a repetir 3 veces, ¿ya? Y por ejemplo, vamos a dar un comienzo del vector que va a ser este punto, perdón, ah, va a ser este punto de acá y tomando la misma distancia, de hecho yo lo voy a estar haciendo con mi lápiz, yo voy a ir ubicando puntos. Por ejemplo, ya tenemos esa distancia, luego esta distancia la volvemos a copiar, va a llegar aproximadamente hasta ahí, y vamos a volver a copiar la distancia y lo vamos a colocar ahí. Ya. Y luego, que ya tenemos copiada, ¿cierto? La distancia de 3 veces, ya recordamos que acá nos está pidiendo que sea 3 veces el vector de f, vamos a dibujar la flechita y recuerden que siempre, yo ya se los dije más de una vez, la flechita se hace apuntando donde termina nuestro vector. O sea, si el vector termina en ese puntito, ahí termina, ¿cierto? La punta de nuestra flecha. ¿Ya?
Si nuestro vector termina más arriba, de ahí lo vamos a revisar. Ahora, lo que sí no pueden hacer, por ejemplo, que si el vector termina acá, dibujar la flecha hacia arriba, porque eso ya estaríamos dándole mayor distancia, mayor extensión a nuestro vector. Ya, eso no. Siempre hasta donde llega, ¿cierto? Vamos a tener nuestro vector. Y este vector va a ser 3 veces el vector EF. Bien, y ahí teníamos, ¿cierto? Vamos a dejar vector EF, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? Ese vector. Ahora, ¿qué características tienen entre estos dos? Primero, tiene que ser paralelo, ¿ya? O sea, el vector tiene que tener la misma eh, orientación, ¿cierto? La misma dirección y el mismo sentido, porque son positivos. Y como estamos viendo solamente el vector, vamos a borrar, ¿cierto? Esto de acá para que quede, de hecho vamos a dejar un poquito más. Profe, ¿y para qué el compás? El compás es para poder tomar la medida. Por ejemplo, yo no tengo compás acá, pero lo que hace el compás es que uno coloca un extremo del compás, por ejemplo, la parte metálica donde pincha, lo colocas acá en el E, y donde está el lápiz, lo colocas hasta acá. Entonces tú con eso tomas la medida, luego colocas el compás acá donde comienza este nuevo vector y haces una raya acá, luego vuelves a colocar el compás donde hiciste la rayita, vuelves a hacer otra rayita acá y después vuelves a colocar el compás y haces la rayita acá. Entonces ya estás haciendo 3 medidas de lo que tú copiaste al principio. Y con eso ya uno realiza, ¿cierto?, nuestro vector. ¿Ya? Ahora, como no tengo compás acá, acá como programa, como herramienta, lo fui haciendo yo tomando la medida con un objeto, que en este caso era un lápiz. Entonces yo con un lápiz lo puse sobre la pantalla y fui copiando las medidas sobre esta línea roja. ¿Ya? Y obviamente después borré lo que sobró. ¿Ya? Pero esa es la utilidad del compás. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer lo mismo acá, ahora yo tengo que generar un menos GH. O sea, debo copiar esa distancia y, por ejemplo, esa distancia la voy a copiar y vamos a hacer que vamos a comenzar acá. ¿Ya? Aquí va a estar nuestro punto donde comienza. Entonces yo copio la distancia que hay GH y esa distancia la copio y a ver si no me equivoco va a quedar hasta por acá. A ver, ahí va a quedar, no, un poquito más abajo. Va a quedar por ahí. Entonces ahí dibujo y me va a quedar mi GH, ¿ya? Entonces después simplemente borro lo que sobra, borro acá y me dispongo a hacer mi puntita de flecha. Ahora, si se fijan, acá este GH va hacia la izquierda arriba, ¿cierto? Llamémoslo noroeste. Pero el vector que quiero construir es un vector del mismo tamaño, que también es GH, pero es negativo. Por lo tanto, ¿qué significa? Que la flechita, en vez de estar en el H, va a estar en el G. Entonces acá, recuerden, siempre la flechita se dibuja desde la punta hacia atrás. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos que construir nuestra flechita. Hacia acá. Ahí, ahí sí. Entonces ahí yo voy construyendo mi flechita. No, por lo mucho. Vamos a... Ahí sí. Entonces yo tendría, ¿cierto? Mi menos GH. ¿Ya? Ahí sí. Entonces yo tendría, ¿cierto? Mis vectores representados. Ahora, ¿cómo yo me puedo fijar bien que está bien hecho esto? Si se fijan, tienen que mantener la misma orientación. ¿Ya? Si yo tengo una orientación, no sé, en grados, a ver, llamémoslo
34 grados, mi figurita igual tiene que tener los 34 grados. ¿Se fijan? Entonces la orientación tiene que ser exacta. De hecho, esto es como 33. Sí, diría que es como casi un 33. Sí, y vemos, ¿cierto? La misma 33. ¿Se fijan? Entonces tenemos la misma orientación en grados, ¿cierto? La misma dirección, pero distinto sentido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese negativo me lo indica. ¿Ya? Y lo mismo en el otro. ¿Ya? Si el EF tiene una inclinación de 30 grados, nuestra figura de respuesta también tiene que tener esa misma inclinación de 30 grados para que resulte, ¿cierto? Y sea un vector similar, solamente va a cambiar su largo, ¿ya? Y ahí tendríamos, ¿cierto?, las actividades de nuestra primera página, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la idea? La idea, ¿cierto? Bueno, podemos alcanzar a analizar esto rápidamente, que vayamos comprendiendo, ¿cierto?, lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Respecto a lo que es la matriz, ¿cierto?, el trabajo con estos vectores, cuál es la, lo que respecta, ¿cierto?, a contenido, ¿cierto?, para que después podamos reafirmar lo que ya aprendieron y si es que no lo han aprendido aún, poder hacerlo ahora. Bien, ahora, analicemos rápidamente estos verdaderos y falsos, y ustedes ahí me van respondiendo en el chat, ¿cierto? Acá, si es que es verdadero o es falso, y en el caso de ser falso, vamos a escribir un contraejemplo o un ejemplo. Bien, dice, si la razón de homotesia es menor que 1, entonces la figura resultante reduce su tamaño respecto al original. ¿Verdadero o es falso? ¿Ya? Aquí ya tenemos algunas respuestas. ¿Qué opinan ustedes? Ahí díganme en el chat. Es verdadero. Es verdadero. ¿Ya? ¿Qué más dice en el chat? A ver, ¿más opiniones? El de no dice, si la razón de homotesia es menor que 1, entonces la figura resultante reduce su tamaño respecto de la original. Ya, igual también dicen verdadero. Tengo 2 verdaderos y un falso. Sí, igual creo que es verdadero. También dice que es verdadero. Ya, 3 verdaderos y Verdadero, profe. 4 verdaderos y uno falso. Ya, yo les voy a dar la respuesta. La respuesta en este caso es, no estoy en verde, es falso. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo tengo, espérense, vamos a hacer aquí. Si yo tengo, por ejemplo, un K igual a menos 3, ¿qué pasa con la figura? Se agranda, aumenta. Aumenta su tamaño, ¿cierto? Y al aumentar su tamaño, haría que esto sea falso. Porque la razón de homotesia es menor que 1, es menos 3. Pero también la figura aumenta su tamaño. Entonces, Tendrá que ser como entre 0 y 1. exactamente, si yo hubiera dicho que la razón de homotesia estaba entre menos 1 y 1, ¿cierto? Sin considerar el 0, ahí mi figura resultante reduce su tamaño. Pero como lo dejó libre, dijo solamente menor que 1, yo puedo también considerar el menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. ¿Bien? ¿Ya? Eso es lo que respecta. Vamos a ver si alcanzamos en la B. Dice, si la razón de homotesia es menor que menos 1, entonces la figura resultante queda invertida respecto del original. ¿Es verdad o es falso? Si la razón de homotesia es menor que menos 1, entonces la figura resultante queda invertida. ¿Verdadero? ¿Sí? Sí, esa sí. Ya, sí, esta sí es verdadera. Recordemos que cuando es negativa, nuestra figura va a quedar invertida. Bien, ya chicos, voy a dejar hasta acá la grabación porque justamente empezó